Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos vosotros y sobre todo con los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Comenzamos hoy, jueves 31, el último día del mes de agosto. ¿Ven? Importantísimo. Entramos en una fase del cierre de un año que va a ser interesantísimo y que debe acudirse a reflexionar a todos para dónde nos te vas a parar, en qué brecha, y si vas a estar claro y ubicado a los tiempos que se avecinan de cambios y de transformación para ti y para tu amada patria y sobre todo para el mundo inclusive. Basado en esto, comienzo con la reflexión antes de identificar inclusive. Y he querido hablar sobre una regla de oro fundamental en la reflexión de la editorial inicial sobre la comunidad, como la comunidad internacional y los valores. La centralidad de la persona humana y la natural tendencia de las personas, de los pueblos que estrechan relaciones entre sí, son elementos fundamentales para construir una verdadera comunidad internacional cuya organización debe orientarse al efectivo bien común. Ese ha sido un sueño y es un sueño de todos y cada uno de los que habitamos en esta tierra, en este mundo. A pesar de las perversidades y agendas ocultas para dañar al ser humano, es el ser humano de la creación verdadera de Dios, la familia que quiere alcanzar en su naturaleza original, en su plan originario de Dios, debe buscar la mejor manera de comunicarse y de integrarse y rechazar el mal. Quiero dejarte eso allí para la reflexión. Espero haber sido explícito en ese sentido. Y ahí ven, convulsionado el mundo. Vemos como un grupo de militares, por ejemplo, allá en el estado de Gabón, como definitivamente retuvieron al presidente Bongo y lo derrocaron. Y eso tiene una creación de desestabilización en Europa importantísima. Muchos dirán desde acá de Venezuela, bueno, pero ¿qué me importa si eso queda tan lejos? No, todo lo que pasa en el mundo nos compromete y debe llamarnos la atención porque nosotros no somos extraterrestres ni vivimos en otro planeta, vivimos en el planeta Tierra. Y esas cosas como lo que está en Ucrania, que sigue la batalla fuerte entre Rusia, entre el aberrante Putin, el criminal de Putin, queriendo su pretensión de invadir como sea Ucrania y los ucranianos aguantando la pela. Pues todas estas cosas tienen que inferir en ti también y en el modo de vida, porque es el modo de vida del mundo. Y sobre todo en estos tiempos cuando hay cerca de 8 millones de venezolanos que emigraron de su tierra natal y están regados por el mundo. Así que sí tiene mucho que ver lo que pasa en el mundo con Venezuela. Claro que sí. Ojalá que eso lo entendiésemos realmente. Y por eso lo importante de luchar por la justicia y la libertad de nuestra patria, para que nosotros seamos el modelo realmente y la vitrina de haber recuperado una tierra desde las cenizas mismas, desde la mano opresora de un régimen perverso y una organización criminal, pues la recuperamos y logramos salvarla y sacarla adelante. Ante el mundo debemos mostrar la capacidad de los venezolanos de ponernos de acuerdo por la libertad de nuestra patria y darle un parado al saqueo, a la corrupción, a la mentira, a la burocracia, al populismo de un bando como de otro bando. Eso tenemos que estar bien claro. Y por eso quiero comenzar el programa inmediatamente, identifico al final. Y en base a eso tenemos que cambiar Venezuela. Y vimos cómo definitivamente vemos las mentiras de Nicolás Maduro Moro, que no tiene nada que ofrecerle al país. Y ya habla de que le ha dado instrucciones a la Delcy Rodríguez para hacer cambios en el modelo económico que vienen ellos, un modelo económico derrotado, agotado y sobre todo que ha dañado a una Venezuela que está pasando una crisis humanitaria muy grande. Sin embargo, el Nicolás Maduro Moro mantiene sus mentiras. Ha tapado todas las vagabunderías, al Tarea al-Sami, que todavía está escondido por ahí fuera de acá, pero se robaron lo que se robaron de PDVSA, más de 25 mil millones de dólares. Y ahí está. Nada pasado, nada muestran.
Al Raúl Gorrín lo tienen escondido en Horchila, al otro lo tienen por otro lado. Es decir, a ellos no les interesa nada y hablan de un plan de reactivación económica para Venezuela. ¿Quién les cree esa gran mentira si todo lo contrario? Ellos trabajan para la destrucción de un pueblo para que les quede a ellos la mejor tajada. Y a eso se prestan mucho, inclusive de la falsa oposición. Y el casito es tan sencillo. Manuel Rosales y el famoso Capriles, pero voy a hacer un programa especial sobre ese tema, simplemente lo voy a enunciar hoy. La relación de estos dos individuos, Rosales Capriles, con la Chevron y cómo hacen las llamaditas telefónicas, ¿no? ¿Sí? Para directivos, para representantes de Chevron acá en Venezuela, para que les pase su cuarta parte a través de una empresa que están involucrados, algunos personeros que voy a deletar y voy a hablar de los inclusive el nombre de la empresa, sobre la relación con Chevron para que les den su mesada de todos los meses. Y por eso que Capriles muchas veces viene al Zulia a visitar a Rosales y no dice nada. Llega calladito y se toman sus whiskies allí en la residencia oficial, inclusive para hablar de negocios, los negocios que ellos llevan en puerta como socios. Y así ven ellos a Venezuela en su negocio. Por eso que es difícil que uno con principios, con valores, con siempre, claro, de forma íntegra y leal a esta patria, pueda acompañar una parodia electoral donde esas personas estén presentes. Y mucho menos reconocerles a ellos que son lo peor de lo peor, tanto igual que el régimen usurpador de Miraflores. Pero hay aquellos políticos que por querer ganar adeptos, dentro inclusive de la fila de aquellos que defienden como corrupto no te metas o de los opinadores de oficio y sin oficio, pues prefieren darle pasar, porque bueno, lo importante es ir al proceso electoral, que es lo único que saben, a ver cómo les va, cómo salen los números, para ver si sacan a Maduro. Todos queremos sacar a Maduro, lo repito, pero la fórmula es seguir cometiendo los mismos errores. Mientras que no hagamos las cosas de forma diferente, no vamos a tener resultados diferentes. Por eso de la resistencia democrática republicana mantenemos nuestra posición coherente y seguimos avanzando con la diplomacia libertadora, hablando en el mundo, diciéndoles que no solamente esto es en blanco y negro, porque esto juegan una dama china, esto juegan es dama, ¿no? El tablero rojo y negro de la dama lo mueven ellos. Unos son los negros y otros son los rojos. Ya todos conocen y los identifican. Y se mueven en posiciones claras porque no juegan ajedrez, porque no hay plan estratégico en ellos. Lamentablemente la llamada cacareada oposición venezolana y los que estamos en la resistencia, que no nos ponemos de acuerdo, pudiéramos implementar el ajedrez como tal, e inclusive el famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu para que podamos desmembrar completamente al enemigo, pero no, estos señores juegan es dama. Tristemente, y así juegan con el país, tristemente. Pues quiero tocar un tema importantísimo, y de allí me vengo hoy jueves con el comunicado que sacara el TCJ legítimo, que sí es legítimo, aunque se nieguen a reconocerlo ahora, porque antes sí lo reconocían, los mismos G4, el mismo Interinato y todos ellos, inclusive, ¿no? Cuando se inhabilitó a Maduro. Pero quiero leer el comunicado de ellos, que pronto tendré por aquí, desde luego, al doctor Tony Marval en el canal, porque tenemos que hablar de esto para que el pueblo esté claro. Más o menos así le voy a dar lectura al comunicado del TCJ legítimo en el exilio. La crisis que atraviesa Venezuela ha alcanzado proporciones alarmantes, sin precedente, frente a la nación. Todo el mundo, sufriendo las penurias internas y el del exilio, se encuentran en un régimen que, habiendo secuestrado las instituciones democráticas, dirigen los destinos del país y sus recursos a su antojo. Los daños infligidos no tienen límite. Incluso el sistema judicial, las Fuerzas Armadas, que deberían estar al lado de todos los venezolanos, han sido y son utilizadas como herramientas de represión a través de la aplicación de acciones inconstitucionales y penales injustas, con la implementación además del derecho penal del enemigo, así como abusivo y arbitrario del poder, manteniendo atada y silenciada a la institución castrense, vulnerando así el alma y el espíritu de una nación desamparada
que clama por libertad. Confiamos que en la libertad retornará, ya que el régimen nunca se conectó con los venezolanos, que en 1998 confió a ellos. Su confianza es un proceso político esperanzador que nunca se materializó. El régimen se ha mostrado palmariamente ante los ojos de la comunidad nacional e internacional como el más atroz, yo estoy agregando yo, ¿no?, a la historia venezolana del hemisferio y al hemisferio occidental. Han perdido su legitimidad y de origen y de desempeño al refugio de la mentira, la provocación y la negación de la memoria histórica, al tiempo de promover la decadencia y la inversión de valores y principios fundamentales de la sociedad, vulnerando así los derechos irrenunciables de la nación a la libertad y a su soberanía, a un Estado democrático y social y de derecho y de justicia y de permanencia de los derechos humanos, la pluralidad política, el pluralismo político, tal como lo prevén los artículos 1, 2, 3 de la Constitución de la República, esta Constitución vigente. Los principales representantes del régimen, encabezados por Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello, abusan sin restricción y han utilizado la discriminación, sin discriminación, los medios de comunicación, de propiedad, para atacar de manera insolente a sus opositores y deseducando a una nación cuyos ciudadanos se han forzado grandemente en este país en números alarmantes, definitivamente, que se han tenido que ir inclusive más de 7 millones de connacionales, a lo que refleja el sentimiento general de desesperanza y temor en todo el territorio nacional. Qué triste. Por lo tanto, como una entidad legítima y el régimen en Venezuela desde el exilio, cuyo objetivo es recuperar la democracia, la independencia y la autonomía del sistema de justicia, como un pilar necesario en el proceso de la reinstitucionalización del país y de los poderes públicos que integran el Estado democrático, que se somete al imperio de la ley, y que condena, y que definitivamente condenó, oiga bien, en el 2018 a Nicolás Maduro Moro por delitos de corrupción y de legitimación de capitales, ¿no?, en perjuicio del Estado venezolano, a cumplir una prisión de 18 años, 3 meses, y de igual forma le impuso una multa de $25 millones, además de resarcir un patrimonio de $35 millones, declarando pues su inhabilitación política y la destitución definitiva del cargo de presidente de la República de Venezuela. Conforme a lo anterior, demandamos que aquellos se sometan a los venezolanos que están sometidos a severos sufrimientos, les respondan de las siguientes obras. Entre otras, construcción del tercer puente del Vía del Orinoco, cobrado y no realizado. Línea 5 del metro de Caracas, Guarenas, Guatire, cobrada y no concluida. Metro de Cable Bariche, cobrado y no concluido. Metro de Los Teques, cobrado y no finalizado. Central hidroeléctrica Tocoma, cobrada y no concluida. Proyecto Agrario Internacional José Ignacio Abreu, cobrado y no concluido. Metro de Cable de la Dolorita, cobrado y no concluido. Y Metro Cable Petare Sur, cobrado y no concluido. Entre otros que finaliza el documento, que lo publicaremos como debe ser, que está publicado ya. Me permito leerles y decirles en nombre de esa directiva, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado allí y sus conclusiones. Aquí lo explicaremos y lo ampliaremos más en la visita que tendré del doctor Tony Marual en una entrevista esta semana próxima. Pero realmente es aberrante, siento pena ajena, y venezolanos estamos sufriendo por esas cosas. ¿Con qué moral estos señores de la falsa oposición, de la mano con Maduro,
ante todos esos acontecimientos, simplemente porque son caimanes del mismo charco. Y tú no te puedes ir a unir a ellos en ningún escenario cuando tú sabes que esto y peores cosas han cometido en el país, en desmedro, en descalificación, sometidos a delitos de lesa humanidad de un pueblo, de una nación entera. Yo creo que es el repudio total y el rechazo a esto y a estas cosas peores que han cometido. Yo creo que tú no puedes acompañar ni a uno ni al otro, todo lo contrario, un rechazo y abrir la brecha de un nuevo liderazgo verdadero que te permita llevar o permita que Venezuela vaya a puerto seguro, pero hay que hacer justicia verdadera y por eso seguimos anotando a la acción judicial internacional, primero encabezada por la Corte Penal Internacional y todo aquello que podamos reunirnos y unirnos para poder sacar y limpiar la casa. Estos no son acuerdos de borrar cuenta nueva, me disculpa quienes andan con esa tesis. No, hay que sacarlos por igual, porque igual somos de saqueadores de la nación, como lo diría el libertador Simón Bolívar. Hasta aquí te los dejo. Y recuerda que desde acá, desde esta plataforma, desde MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y de todas nuestras plataformas de noticias, MCN Venezuela y de todos nuestros aliados, seguiremos diciendo las cosas por su nombre. No te olvides que voy a ir a la profundidad del caso ese de la Chevron y la relación Rosales-Capriles. Ahí se los voy a, pero con detalle, se los voy a narrar. Ahí los dejo. Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? El que tenga oído, que oiga verdaderamente y aclare su conciencia para poder alcanzar la justicia y la libertad para esta hermosa patria que se llama Venezuela.